datos de orden científico y técnico. El segundo capítulo de la encíclica aborda la teología de la creación, o también el modo genuino que nosotros como cristianos tenemos de ver el mundo, la cosmovisión, cómo nosotros interpretamos este universo. Y el Papa empieza con una pregunta inicial que es muy buena, porque hace posible, nos explica por qué este primer capítulo y por qué este segundo capítulo, y dice, ¿y por qué incluir en este documento dirigido a personas de buena voluntad un capítulo referido a convicciones creyentes? Y él mismo da esta respuesta, ¿no? Por un lado, la crisis ecológica tiene una envergadura tal, ¿no? Es un problema tal, él dice, que podríamos decir cualquier esfuerzo es bueno y no debe ser desdeñado. Es decir, que toda apertura a este problema, toda sensibilidad cercana a este problema, que venga de cualquier parte, es decir, de cualquier sensibilidad o perspectiva, y que pueda colaborar o aportar algo significativo en orden a solucionar el problema de la crisis ecológica, debe ser acogido y es acogido en esta empresa común de salvar esta casa común, ¿no? Entonces, en esta cuestión, todo aquel que pueda aportar algo significativo, una palabra en favor del bien del mundo, es valioso y debe ser tenido en cuenta. En este sentido, la cuestión ecológica se convierte en un ámbito de encuentro y colaboración. De por sí es un tema que favorece la colaboración y la comunión y el encuentro entre el ámbito científico, la política, la economía, el arte, la cultura y también, ¿no?, la sabiduría de los pueblos y la dimensión religiosa, la religión. Y por ello también nuestra cosmovisión cristiana. El cristianismo puede hablar y tiene algo que decir ante la crisis ecológica, porque tiene una palabra que decir y que aportar en favor del destino de este universo y de este mundo. Por otro lado, además, cuando nosotros profundizamos en la verdad de fe sobre la creación, qué significa para nosotros el mundo, como creyentes encontramos unos fundamentos que motiven nuestra corresponsabilidad ante este problema. La fe, por lo tanto, genera una forma de vivir, una forma de estar en el mundo, y en este sentido nuestra fe creacional potencia una actitud ecologista, digamos así, o sensible a la ecología, respetuosa con la creación. ¿Por qué? Porque ve en ella, en el universo, un lugar teológico. Y esto es muy importante, pues porque nosotros muchas veces tenemos esta actitud un poco excluyente, ¿no? Y nosotros queremos buscar cosas que sean solo nuestras, como que nos dan seguridad, ¿no? Y entonces a veces en el tema de la ecología, los cristianos, lo ha dicho antes Gonzalo, no solo a veces escuchan comentarios pues no muy favorables o un poco sarcásticos o burlescos porque sean pesados los ecologistas, que también, ¿no? Sino porque muchas veces conseguimos que es algo que no tiene que ver con nosotros, ¿no? Tenemos incluso esa idea metida. ¿Por qué tenemos miedo de estos espacios comunes? Creemos que no nos dan identidad. Y por eso este capítulo segundo es muy importante para comprender nosotros como creyentes la profunda fundamentación teológica y la raíz que el tema de la creación, la cuestión del universo y la crisis ecológica, la profunda raíz que tiene en nuestra tradición, en nuestra fe, en las fuentes de la revelación. Me parece, por tanto, importantísimo comprender que para abordar este tema, y habla muy bien de vosotros que estáis aquí, se requiere una actitud vital primera, como una actitud primera ante la vida, de diálogo, de apertura, de enriquecimiento, la atención al otro. Y eso como un modo de ser cristiano. O sea, que hayáis venido aquí y que os interese este tema, habla de esta postura vital, ¿no?
no una postura de enfrentamiento, de rechazo, de cerrazón, de miedo, ¿no? Sino una apertura de atención, de enriquecimiento, una sensibilidad, de tal modo que nos interesa y valoramos el aporte científico, el aporte técnico, el aporte político, el de que también puede dar otras religiones sobre esta cuestión en la que también nosotros tenemos una palabra propia. Sin exclusión, sino, él siempre, además el Papa habla muchísimo de esto, ¿no? Esta actitud que tiene la Iglesia de exclusión o inclusión, ¿no? Pues también este es un tema de inclusión, muy fuerte. De amplitud de miras, de un corazón grande, de magnanimidad. Me ha impresionado muchísimo el título de este capítulo, Evangelio de la creación. O sea, hablar de la creación como evangelio. Y bueno, no se ha hablado todavía mucho de la encíclica, ¿no? Pero no he visto a nadie que haya hablado de esto dentro de las cosas donde yo he asistido, que bueno, son muy pequeñas, que yo he visto. Pero me ha impresionado el título porque me parece que de una forma sencilla da mucho que pensar. Con este título se da una visión del mundo y de lo creado y del universo como portador de una noticia. Y una noticia de salvación y de gracia. Eso es lo que nos está diciendo. Que el mundo es un evangelio. Fijaos que, ahora como abro como un paréntesis muy importante, nosotros hemos vivido muchas veces la fe en departamentos estancos. No la fe, sino la vida en general, los hombres, ¿no? Hemos vivido en departamentos, en cajones, de tal modo que también esto en la teología se ha dado, ¿no? Y nosotros hemos hablado mucho de una teología natural y de una teología sobrenatural que respondía a los dos órdenes de la realidad, ¿no? Nosotros decíamos, era un modo de entender el mundo en departamentos estancos. Está el orden de lo natural y el orden de lo sobrenatural. El orden de lo natural son aquellas cuestiones del mundo, ¿no? Verdades incluso, que son accesibles a la razón y que se gestionan, ¿no? Desde nuestras leyes, dinamismos, formas racionales, ¿no? Que nosotros los hombres podemos dominar, controlar y acaparar desde nuestros principios, ¿no? Racionales y científicos. Y luego estaba el orden de lo sobrenatural, que son aquellas realidades que nosotros no podemos comprender, ¿no? Desde estos principios nuestros, comunes a todos, y que es el orden de la gracia, las verdades de fe, la Iglesia, los sacramentos. Es una forma un poco simple de explicar esto, que es más profundo, pero no me puedo entretener aquí y a ir un poco más a la raíz. Pero bueno, creo que me entendéis, ¿no? Son como dos pisos, dos niveles, es decir, uno va a misa, ¿no? Sube la escalera, va al nivel de lo sobrenatural, uno va a misa, reza, y baja ese nivel, baja la escalera, va al nivel de lo natural, que es su trabajo, incluso gente preparadísima, ¿no? En el orden profesional, su trabajo, la familia, en los que ni una cosa ni otra se rozan. Son muy importantes los dos, parece ser, pero no están comunicados. E incluso era necesario no estar comunicado, como si lo natural no pudiera aportar nada a lo sobrenatural y a lo contrario, ¿no? Y viceversa. El título de este capítulo rompe esta perspectiva, ¿no? Y rompe cualquier tentación que podamos tener en la vida, porque a lo mejor no lo vimos así tan fuertemente descrito, pero en tantas veces se cuela, ¿no? esta separación, esta incomunicación. Rompe con esta separación de órdenes. La expresión evangelio, como sabéis, buena noticia, era una expresión que es un género literario, una forma de hablar, ¿no? De un anuncio que se vivía ya en la antigüedad, ¿no? Y que utilizan los escritores del Nuevo Testamento para narrar la vida de Jesús desde este género literario como una buena noticia. ¿Y qué significa el Evangelio? Pues es un acontecimiento, ¿no? Una noticia en la que se habla de un hecho extraordinario que sucede en medio de la vida cotidiana. Es decir, un acontecimiento de alegría que se da a conocer. Algo digno de celebrar que se comparte. Una noticia alegre que se da.
Ya sabéis que estaba ligado sobre todo con acontecimientos importantes que sucedían en la vida del emperador o también cuando había una victoria en las batallas, pero en realidad lo que nos quiere decir esta palabra es que el Evangelio es situaciones de la vida humana, ¿no?, que abren un espacio de profunda celebración y de alegría, porque nos dicen que nuestra vida no se rige solo por nuestras leyes y nuestros cálculos, sino que hay en ella algo más, algo digno de celebrar, que en lo ordinario suceden cosas extraordinarias. Eso es lo que es un evangelio, que en medio de la vida cotidiana ha pasado algo, ¿no?, que es una inyección de alegría, porque trae ese algo un punto de salvación. ¿Y qué es la salvación? Lo que nosotros no podemos conseguir. Por eso digo que el Evangelio lo que nos dice es que en medio de nuestra vida hay algo más allá que nuestros cálculos y nuestros esfuerzos. La convicción, ¿no?, vivir desde el Evangelio, recibir el Evangelio, es vivir desde la convicción de que todo lo que pasa no está basado solamente en nosotros, sino que hay una dimensión de misterio, una hondura o una presencia que acompaña la vida y que aparece e irrumpe en ella. Muy importante esto, que aparece e irrumpe en ella. O sea, la gente estaba en su casa, lavando, haciendo la comida y decían, llega una noticia, llega un evangelio. Y la gente sale a escucharlo en medio de la vida. Fijaos que nosotros hemos ligado este término a Jesucristo, la buena nueva del reino. Él es la buena noticia, ¿no? La buena noticia del Evangelio, la buena noticia de Jesús, es esto justamente, ¿no?, que en medio de la vida cotidiana de la Palestina del siglo I, Dios irrumpió, se hizo presente. Y se hizo presente en ese misterio de lo cotidiano que se vuelve extraordinario. Ese es el Evangelio de Jesucristo, que uno entre nosotros, no es solo eso, es muchísimo más. Y en él hay una noticia de salvación. Al hablar del Evangelio de la creación, estamos diciendo que en este mundo y en su discurrir, ¿no?, en la entraña de sus leyes y de sus mecanismos, hay, ¿no?, él mismo es testimonio, este universo en sí es testimonio y signo de una presencia salvadora, de un algo más, y que se hace presente a través de la existencia del mundo. El cosmos es, por tanto, una llamada de Dios al hombre para encontrarse con él. Una buena noticia. Una llamada de Dios al hombre para encontrarse con él. Esto implica reconocer que el universo no está cerrado, ¿no?, solo a una explicación racional, científica, social, psicológica, antropológica, sino que hay en él también una dimensión de trascendencia, una apertura al misterio. Pero no es que el mundo abre el misterio, sino que el mundo es presencia de ese misterio ya, es evangelio. Que el misterio se da a conocer a través de él. Que el mundo es oportunidad de gracia y es espacio de revelación. Que él nos está ya diciendo algo. Y significa también que solo desde la atención a esta dimensión, a la dimensión religiosa que tiene el universo, ¿no?, nosotros vamos a llegar a un conocimiento completo y acabado de toda esta realidad que nos rodea. O sea, que incluso aquellos que quieren conocer el misterio del mundo y la realidad, ¿no?, en toda su plenitud, tienen también que atender a esta dimensión del misterio. Lo natural, fijaos así, se abre a lo sobrenatural. No podemos separarlo. En una dinámica de diálogo y de enriquecimiento mutuo, porque en realidad no hay nada completamente natural, no hay nada al margen de lo sobrenatural, porque ya que exista el mundo es gracia, o sea, porque ya lo creado es gracia, porque no hay creación y gracia, es que la creación es gracia. Todo lo que existe en
cuanto creación, en cuanto parte de este universo, es una llamada de Dios, lo he dicho ya antes, pero lo repito otra vez, para encontrarnos con Él. Es gracia, oportunidad de gracia. Y fijaos que no solo el mundo es gracia, sino que es la gracia primera. Y digo siempre que es la condición de posibilidad de todas las demás gracias. Por eso es tan importante comprender la gracia que es vivir, el regalo que es la vida, porque es la condición de posibilidad de encontrar todo lo demás que hemos encontrado. ¿Cuál es el mensaje de la creación, ¿no? ¿Cuál es esta buena noticia que nos da? En principio esto no, es un mensaje de salvación, pero vamos, porque es lo que luego el Papa describe a lo largo del capítulo. En primer lugar, hago así como primero una presentación del esquema del capítulo. En primer lugar, la primera parte, de una forma como muy rápida, que yo he intentado hacer con esta introducción, el Papa explica la actitud de diálogo que tiene el creyente ante la aportación del conocimiento científico y también como el conocimiento científico abierto a la dimensión de fe y a la sabiduría religiosa de los pueblos puede llegar a un mayor conocimiento del mundo, ¿no? Entonces habla de por qué fe y ciencia no solo están separadas y en oposición, sino que pueden enriquecerse y entrar en diálogo. Y después entra directamente en las fuentes de la revelación e intenta rastrear qué nos dice la Escritura sobre este mundo. Es muy interesante, pues que normalmente cuando nosotros hablamos de los datos de la Escritura sobre la creación, pues todo el mundo va a Génesis y ala, ¿no? Y el Papa hace un recorrido precioso sobre toda la Escritura. Va pasando, recoge muchas partes de los salmos, de la sabiduría, o sea, del mensaje profético y también, ¿no?, de los libros sapienciales. Hace un recorrido precioso sobre la enseñanza de la Escritura sobre la creación, no solo en el Génesis, sino en lo que es en todos sus escritos, ¿no?, en el recorrido. Y entonces así, guiados por la Escritura, llegamos a afirmar lo que será como la tercera parte de este capítulo, que es que el mundo es un misterio. Que el mundo habla de algo más allá del mismo, que eso significa misterio. Ya sabéis que misterio es una palabra griega que se traduce luego en el latín por sacramento y que significa lo que revela, ¿no?, algo que habla de otra cosa, ¿no? El misterio no es una cosa que está escondida, cuidado, ¿no? Como dice Pablo, el misterio que estaba escondido se ha revelado. El misterio en el cristianismo no es una cosa escondida, el misterio es algo que se revela, pero que habla de algo más allá de él mismo, ¿no?, que habla de otra realidad. Entonces el mundo habla de un más allá de sí. Es una realidad sacramental, esa es la tercera parte del capítulo. Y por eso hay un modo de tratarlo, por esta condición que tiene, un modo de tratarlo, de respetar su dignidad, de potenciarla, que será el número 4 de este capítulo. De aquí va a hablar él continuamente, luego explicaré más, de lo que es la armonía, la unidad como destino último de la creación. Y por último va a hacer un apunte muy rápido, en mi opinión demasiado rápido, sobre la enseñanza neotestamentaria o cómo el Evangelio se ilumina en Jesucristo, cómo la creación se ilumina en el Evangelio de Jesucristo. Claro, dedica un montón de números a la sabiduría veterotestamentaria sobre la creación, pero de la nueva creación prácticamente no habla, el Nuevo Testamento prácticamente no habla. Bueno, voy a decir yo algunas perlas, o sea, algunas verdades preciosas, por eso perlas, que aparecen en este segundo capítulo, ¿no?, como verdades de fe. Primera, hay un amor primero, ¿no? Es lo primero. La primera verdad que se nos anuncia es: hay un amor primero.
la forma que nosotros los cristianos tenemos de definir este mundo, ¿no? Y muchas veces además lo utilizamos de tal modo que lo suplanta, es que el mundo es creación. De hecho, hablamos de la creación, ¿no? Hasta tal punto. El mundo ha sido creado. Esta es la primera verdad de fe que se desprenden de los relatos de la Escritura. La pregunta, ¿y esto por qué, no? Pues la pregunta que surge ante la constatación de que el mundo no tiene en sí la razón de su existencia, ¿no? Y que este universo es limitado y es frágil, y que las cosas de este mundo cambian, y algunos mueren y pasan, ¿no? Y que no tiene en sí la razón última por la que existe, que hay un punto de imprevisibilidad, de arbitrariedad en la existencia del mundo, y que ha dado lugar a una pregunta fantástica: ¿y por qué existe algo y no la nada? ¿No? ¿Por qué existe algo y no la nada? ¿Por qué además este mundo con este orden, con esta maravilla, ¿no? Que depende de factores tan frágiles y que no se da en otros planetas, ¿no? Incluso dentro de este universo, ¿por qué este mundo nuestro? Ha encontrado en la tradición cristiana la respuesta, ¿no? El mundo es creación. ¿Qué significa esto? Pues que el mundo, que no tiene en sí la razón de su existencia, nos habla, ¿no? De una religación, o sea, que está religado originalmente, que hay una dependencia original a un otro. Hay una presencia anterior al mundo, de la que la existencia del mundo nos habla. Un querer primero, una voluntad previa que ha dicho sí, hágase. Y ha propiciado la aparición de este universo y de cada criatura y de cada ser humano, porque no encontramos nosotros en sí los argumentos para sostener nuestra propia vida. Esta dependencia original que encontramos en los textos de la Escritura, que podemos hablar así, lo que significa el mundo es creación, es decir, que depende de un otro en su existencia, no es completamente autónomo como ninguno de nosotros, está religado. Habla de una existencia relacional. Esto es un punto muy importante que el Papa continuamente saca a colación. Es decir, el mundo es un ser en relación. Un ser, además dice, en relación múltiple, en relación con Dios, que en su origen, en relación entre todas las criaturas, y en una relación original que es la relación de los hombres, ¿no? Porque si en toda la creación, todas las criaturas tenemos una relación primera común, eso establece entre nosotros una relación común. Si todos venimos de un mismo origen, hay una relación original común, eso establece entre nosotros, ¿no? Una relación, lo entendemos muy bien con la analogía de la familia. El Papa repite una y otra vez con expresiones muy sencillas pero muy bellas esta experiencia de depender de otro. Y dice muchas veces que eso es lo que nos libera del sinsentido y de la angustia. Porque si nosotros tuviéramos que dar razón de nuestra propia vida, viviríamos completamente angustiados, porque está constantemente amenazada. Dice, qué maravillosa certeza es que la vida de cada persona no se pierda en un desesperante caos, en un mundo regido por la pura casualidad o por ciclos que se repiten sin sentido. El Creador puede decir de cada uno de nosotros: antes que te formaras en el seno de tu madre, yo te conocía. Fuimos concebidos en el corazón de Dios. Y por eso, cada uno de nosotros es fruto de un pensamiento de Dios. Cada uno de nosotros es querido, cada uno es amado, cada uno es necesario. Número 65. Yo explicaba aquí otras veces, ¿no?, que hay un filósofo francés, Pierre Boutin, que explica precisamente la expresión creación de la nada, que en latín sabéis que es creatio ex nihilo, diciendo que es sacarnos del no hilo, ¿no? Crearnos del no hilo, ni hilo.
De tal modo que la creación es un cordón umbilical, ¿no? Donde no existía el hilo, Dios ha tejido un hilo. Fijaos qué bonito el Dios creador, que los textos de la Escritura en los Salmos hablan mucho de él. Dios que teje, nos ha tejido en el seno materno. Dios que crea ese hilo que es el cordón umbilical que nos liga a él. Eso es la creación, ex nihilo. Que donde no había nada, Dios, no en su entraña materna y paterna, ha creado un hilo, se ha creado ese cordón umbilical entre cada criatura y su seno, y sus entrañas. El paso del no hilo al hilo, ¿no? Que es el cordón umbilical que nos sostiene, que nos da vida, que nos alimenta, como las madres con sus hijos en su vientre, y que nos trae al mundo. Cada criatura tiene ese hilo de dependencia con su creador, que es su padre y su madre. Padre y madre con mayúscula, no padre y madre, que mi padre y mi madre, no. Hemos sido salvados de la nada gracias a esta relación de dependencia, de sostenimiento, de cuidado, este amor primero. Hemos sido salvados de la nada por este amor primero. Dice también el Papa en el número 77, cada criatura es objeto de la ternura del Padre, que le da un lugar en el mundo. Hasta la vida efímera del ser más insignificante es objeto de su amor. Esto es muy fuerte. Hasta la vida efímera del ser más insignificante es objeto de su amor. Y en esos pocos segundos de existencia, Él lo rodea con su cariño. Con estas expresiones podemos entender el respeto que los cristianos, que la Iglesia tiene hacia toda vida. También hacia toda vida humana, en cualquier circunstancia que se dé. También aquella, ¿no?, efímera. Esa que dura poquísimo. Esos hijos que hemos perdido incluso en el vientre. O los que nacen y a los pocos días se marchan, ¿no? Y puede decir, ¿y qué sentido tiene esta vida así? Porque esta vida ha sido pensada y amada en el corazón de Dios. Y toda vida también criatural, no solo la humana. Esto supone aceptar que vivir es algo bueno. Ahora que esto me parece, aparte de precioso y tan importante, redescubrirlo como cristianos y darlo como buena noticia a nosotros. Realmente es una buena noticia, ¿no? Yo no estoy muy puesta, no tengo datos, ¿no? Pero el índice de suicidios, ¿no?, es tremendo, es altísimo. No sé si es de las muertes, ¿no?, en jóvenes o algo así, que fuera de enfermedades o tal, es uno de los mayores. Y porque no hay sentido para vivir, porque creemos que vivir no es bueno. Solo vivir es algo bueno, es un don. Es la oportunidad de ser ya para siempre. Esto es muy importante. Nosotros, las vidas, ¿no?, son vidas ya para siempre. Y por eso la creación por parte de Dios de cada uno de nosotros es un signo, uno de los signos más grandes de amor que tenemos. Incondicional. Otra perla, otra verdad que dice el Papa, ¿no? La creación es buena. La creación es buena. Ya sabéis que en los textos de Génesis es muy significativo esta expresión del Creador, ¿no? Dice, y vio que todo era bueno. Cuando decimos que la creación es buena, decimos la creación en su peculiar condición, que es profundamente valiosa y extremadamente frágil. Así es buena. Eso es lo que quiero decir. Y vio que era bueno, así como es, profundamente valiosa
y extremadamente frágil. Esa es su dignidad. Por un lado, lo creado participa de la vida del Creador, viene de Él, está revestido de su gloria, de su belleza, de su esplendor. Incluso el Papa, en el número 88, dice así como de pasadilla, que hay una presencia de Dios en cada criatura. No es que haya una presencia original, como una causa original, y allí te quedas, ¿no? Sino dice, bueno, hay una presencia, es un misterio, ¿no? Hay una presencia de Dios en cada ser, en cada criatura. Pero por otro lado, es verdad que el mundo no es Dios. Es distinto de Él. Incluso podemos decir que está frente a Él, es un tú ante Dios, es un otro para Dios. Y eso supone, ¿no?, pues que no es Dios y que el mundo está sometido al desarrollo y por tanto es imperfecto, no está acá. Todo lo que decimos de Dios, ¿no?, pues nosotros no lo tenemos así como Él, porque no somos Dios, el mundo no es divino. Entonces es imperfecto, tiene límites, ¿no?, es frágil, está sometido al tiempo, a los ciclos, cambia, es caduco, ¿no?, está en movimiento. Y esta es la expresión, ¿no?, de su condición limitada, frágil, y el desarrollo que nos molesta muchísimo, pero forma parte de la bondad de lo creado. Así es bueno. Y cuando nosotros queremos alterarlo, rompemos esa bondad. Por un lado, comprender la bondad del mundo así significa negar toda pretensión divinizadora de lo real. Nosotros no divinizamos el cosmos, el mundo, no somos panteístas. Y en este sentido también el Papa habla del proceso tan importante que el cristianismo ha supuesto de desmitificación de la realidad, ¿no? Y nosotros creemos que las montañas no son Dios, ni los árboles, y eso ha supuesto la capacidad de servirnos de ello, porque al no ser Dios no le debemos un respeto sagrado, son criaturas, y atendiendo a este orden, a esta unidad, a esta armonía entre lo creado, nosotros podemos servirnos de ello, aprovecharnos de ello. Pero también, al comprender la dignidad que tiene, se anula todo afán dominador o utilitarista de lo creado. El afán de aprovechamiento que rompe la dignidad de lo creado, que anula, ¿no?, el reconocimiento de que en él, en cada criatura, hay algo que merece un respeto. Y que por tanto el uso debe ser un uso respetuoso y digno y adecuado a su condición. Repite muchas veces el Papa, el mundo no es posesión nuestra. Tiene un dueño que es su creador. No es nuestra posesión. Y de aquí en hablar es muy bonito, por ejemplo, de la importancia pedagógica que tenía en la tradición judía el Sabbat, el cumplimiento del sábado, ¿no?, el precepto del descanso en el sábado y el año jubilar. Que sabéis que eran esos tiempos en los que no se podía hacer uso del mundo, que eso significa no trabajar, ¿no? No creéis que lo hacíamos para bien nuestro, que también, sino porque así también respetamos los ciclos que el mundo tiene de fecundidad, de desarrollo, de tal modo que no le agotamos con nuestra dominación los hombres. Y era un modo pedagógico de enseñar este respeto y este cuidado, en el que se reconoce que el mundo está en desarrollo y podemos servirnos de él, pero que también no podemos agotarlo. Y tenemos que respetar como Dios respeta sus ciclos. Utiliza el Papa esta expresión, la importancia del ser antes que el uso. La importancia del ser antes que el uso y que el provecho. Otra perla es cuando el Papa describe la peculiaridad del ser humano dentro de la armonía del universo, la peculiaridad del ser humano, de la condición del ser humano.
Sin duda, el hombre tiene una posición singular respecto al resto de las criaturas por su condición personal y que hace que la dependencia creatural no sea solo una dependencia dada por naturaleza, sino también aceptada. Nosotros tenemos que aceptar esta dependencia original, somos capaces de aceptarla. Y ese es el reto de la libertad y el riesgo que Dios corre al crearnos. Que aquello que se da de por sí, por naturaleza per se, en las criaturas, nosotros tenemos que aceptarlo en libertad. Por lo tanto, y aparece aquí también, se ahonda en la importancia de romper con la autorreferencialidad como forma de vivir. Es decir, abrirnos a una perspectiva relacional como forma de vivir y no autorreferencialidad, o sea, yo solo ligado a mí, sino abierto a nosotros. Si nosotros tenemos que aceptar por nuestra libertad nuestra condición religada, que somos seres en otro, eso es en todas nuestras religaciones, la original con el Creador y la de las demás criaturas y las de los demás hombres. Esto implica una primera actitud de reconocimiento, de apertura, de admiración, poner lo contemplativo antes que lo productivo. Aparece en el número 78, en el número 85. Y de aquí surge algo muy propio del Papa, que aparece que nuestra posición en el mundo es una posición de custodia. ¿Os acordáis que el Papa empezó su pontificado el 19 de marzo y cogió a San José como modelo de su pontificado con esta peculiaridad de San José, que es la de ser custodio? Y nos lo propone constantemente. La vocación del cristiano en el mundo es la vocación de la custodia, que se inscribe en el orden de lo relacional. Es decir, el que custodia es el que primero reconoce la dignidad del que tiene delante y la potencia. Ese es el custodio. Salvaguardar y potenciar. Para salvaguardar tengo que reconocer la dignidad del que tengo delante y así potenciarla. Quería hacer un inciso porque en la tradición ortodoxa esta vocación de custodia siempre se desarrolla describiendo la triple vocación cristiana, sacerdotal, profética y regia del hombre. Sacerdotal porque el hombre en el mundo tiene una dimensión, tiene un ejercicio, una vocación de ser puente, oferente. Nosotros somos los que podemos dar voz a la alabanza cósmica. Nosotros somos los que podemos hacernos eco de la alabanza de este mundo y pronunciarla con nuestros labios y responder al decir de Dios con nuestra palabra. Profética porque nosotros somos aquellos que podemos también, discerniendo los signos de los tiempos, promover el desarrollo de este mundo, dar respuesta a los interrogantes de la sociedad, ¿no? Y promover el desarrollo de la creación con ese genio profético, ¿no? Intuitivo sobre el futuro, y regia en el sentido de hacer crecer una realeza que es servicio y que es cuidado, y también y sobre todo en favor, ¿no? de los pequeños, porque esa es la tarea de los reyes, ¿no? Cuidar de los más desvalidos, de los pequeños y de los que tienen una situación más desfavorecida. Número 82. Otro punto. Ya me quedan pocos, Esto me ha parecido muy interesante. La espera dolorosa de un cumplimiento. La espera dolorosa de un cumplimiento. Es muy interesante ver cómo ante los momentos de dificultad que vivió a lo largo de la historia el pueblo de Israel, es como se afianzó en ellos la fe en el Dios creador. O sea, en medio de la desdicha, en el cautiverio de Babilonia, en otras situaciones de dominación, de dificultad,
el creyente mira al Dios, mira y recurre al Dios creador, se afianza a la fe, se afianzan en la fe en el Dios creador. Y eso es lo que le da la esperanza para esperar y saber que aquel que dio la primera palabra creadora dará la última en la historia. Y en la dificultad, la última palabra es la de Dios, que tuvo la primera. Es lo que al creyente le hace confirmarse que este mundo no está completamente abandonado al capricho de la voluntad de los demás, sino que hay otra voluntad que rige este mundo y que está por encima de las injusticias, y que es una voluntad de bondad y de bien. Fijaos que dice el Papa mucho que la fe en el Creador además nos ayuda a armonizar dos atributos de Dios que a veces nos cuestan, que es el amor y la misericordia, y también la potencia y la justicia. En este sentido, ¿no? Es el número 74. Esto me da muchísimo que pensar, por ejemplo, en la figura de Job, que si leéis el libro, ¿no? Job es el hombre que, asaetado por el mal, pide cuentas a Dios. ¿Y quién le responde a Job? El Dios creador. Y le dice: tú mira este universo, ¿estabas tú cuando yo creé el mar y puse los límites al agua? ¿Estabas tú cuando yo levanté las montañas? De tal modo que la respuesta última al dolor de la historia, y en nuestra historia personal también, requiere contemplar al Creador y esperar en Él, como aquel que tiene la palabra final sobre el destino del mundo. En este sentido, la referencia continua que se hace al tema de la fragilidad y la imperfección del mundo como algo positivo también puede iluminar esta dimensión. El Papa habla de cómo los desarrollos cósmicos nos manifiestan la paciencia de Dios. Y también, ¿no?, los abusos de la libertad humana sobre el mundo y las decisiones erradas, ¿no?, y nuestro pecado que hiere la historia y el cosmos, ¿no?, expresan la paciencia de Dios. ¿Por qué? Porque dice él que en la inventiva infinita de Dios, todo esto, la historia, con su mal y con su fragilidad, se va orientando hacia un destino último de bien y plenitud. Y aquí utiliza la imagen de los dolores de parto. Ahí estamos nosotros, todavía, en los dolores del parto. Y esto nos lleva al último punto, que es la comunión como designio universal. Si hemos dicho que lo que se nos ha propuesto es una visión del mundo como en perspectiva relacional, aceptando la relación primera, que es la relación creacional, y también eso crea una relación, ¿no?, entre las demás criaturas, el Papa va a expresar cómo la comunión es el designio divino universal. Y repite algo muy bonito: todo está conectado. Todo está conectado. Y lo que Dios quiere de este universo es una armonía, una unidad, una comunión final. Hay un misterio que nos aúna y que nos hace tener una sangre común y que nos lleva a un destino común. Esto significa, fijaos, que no podemos rechazar la más pequeña criatura de este universo, porque todo está conectado, todo es necesario. Y esa expresión
y como un padre que se sienta a la mesa y espera que lleguen todos sus hijos. El designio último del corazón de Dios es que todo esté presente. Que en esa gran mesa, el banquete escatológico, no falte nadie. De nosotros y de los demás seres que Él ha creado y que vienen, que son parte de su corazón y son expresión de su amor. No hay espacio, por lo tanto, al desprecio, a la crueldad. El corazón se hace tierno con todos. No hay espacio para nosotros para un gesto de destrucción de nada, por pequeño que sea. De ninguna criatura. Hay un destino común. Termino con la última parte de este capítulo, ¿no? El Creador se ha hecho criatura. Sí, esta vez no hay que matar a los bichos. Pues no sé si es eso, pero cuando yo veo a las hermanas que abren la ventana y con un papelito invitan a las avispas a salir, pues me parece más bonito que pegarle un pisotón. Las arañas. Las arañas que yo hacía así como... El último punto del capítulo es que el Creador se ha hecho criatura. El Creador se ha hecho criatura en Jesús, ¿no? Y en la vida de Jesús, en los Evangelios, pues se ve cómo Él despliega su existencia en esta actitud de religación, de relación, de apertura al otro, en las dependencias, ¿no?, creacionales. Jesús despliega su vida en la relación con el Padre, ligado al Padre, admirado por las criaturas que arropan su vida y que son signos de su amor, en una relación de armonía con ellas. Esto podría describirlo, ¿no?, como utiliza constantemente en sus ejemplos cosas de la realidad, ¿no?, animales, utiliza parábolas en las que están presentes las realidades del mundo, de su tiempo, ¿no? Jesús no habla de ideas, ¿os dais cuenta? Jesús habla de las cosas, de las criaturas, ¿no? Él es un trabajador y así coopera en la obra de custodia, de hacer crecer esta creación en su fecundidad y desarrollo, y también asume los gemidos y los dolores del parto de la creación, lo sabemos, pues con su pasión y con su cruz, donde se aúna este cosmos que gime, de tal modo que la resurrección abre una nueva creación, porque en Él es primicia de la vida resucitada, del alumbramiento al que este mundo se encamina. Es prenda de la condición nueva de este mundo, es lo que va a decir el Papa. Y de aquí, digo que no aparece, pero que sería precioso analizar los signos cristológicos de las cartas del Nuevo Testamento, en Efesios 1, Colosenses 1, que hablan de Jesús como por quien todo se ha hecho, para quien todo se ha hecho, eres el principio de todo. Pero yo quería terminar diciéndoos pues que realmente el mundo ha adquirido una nueva belleza y todo lo que hemos dicho ha sido llevado a un esplendor nuevo porque el Creador ha pisado esta tierra. No solo venimos de Dios, es que Dios ha venido a esta casa, ¿no? Muchas veces se explica la creación del cosmos como la casa que Dios ha preparado para el hombre. Pero en realidad es la casa que también se ha preparado para sí, porque Él ha querido venir a habitarla. El sol y la luna que contemplamos son los mismos que miró Jesús. Si vamos a Palestina, a lo mejor la misma piedra, no lo sé. Pero todo el mundo dice que cuando van al lago de Genesaret, ¿no?, muchísimas personas que han ido a Tierra Santa nos lo han dicho, que más que los edificios, cuando van al lago de Genesaret, reciben una profunda conmoción, porque Él estaba allí cuando Jesús vivió.
en la Palestina del siglo I. Y Él dejó que en su agua Jesús durmiera en la barca y que caminara incluso, ¿no? Amar la creación es amar la casa de Jesús. Cuidar este mundo es un gesto de amor hacia aquel que amamos, que ha pisado esta tierra y que la ha dejado vestida de su hermosura, va a decir San Juan de la Cruz. Por lo tanto, cuidar la creación también es un modo de esperarle, porque Él ha dicho que va, pero que va a volver. Es un modo de reconocerle, porque esta tierra ha quedado vestida de Él. Repito, cuidar la creación es un modo de cuidar la casa de aquel que amamos. Es un modo de esperarle, es un modo de reconocerle, de entrar en comunión con Él. Eso me impresiona muchísimo, mirar el sol y pensar que Él lo miró. De tal modo que el Evangelio del Reino nos abre a vivir de una forma nueva el Evangelio de la creación. Las dos revelaciones están muy interconectadas. El mundo nos habla de Dios y el Dios encarnado nos habla de cómo tratar este mundo. Voy a haceros 3 preguntas, aunque hay poquito tiempo de espacio de reflexión, ¿vale? Pero hago 3 preguntas. Primero, sobre la desconexión de órdenes, ¿no? Como empezamos la charla. Soy consciente de que todo lo que rodea mi vida y mi propia vida es gracia. O vivo yo en la escolástica, ¿no? En la separación de órdenes, quiero decir. O sigo yo en la teología escolástica, separando órdenes. Dos. ¿Me ayuda la creación a romper con la autorreferencialidad? Es decir, la relación con el mundo me ayuda a romper mi egoísmo y a entrar en una dinámica de relación. ¿Me ayuda el trato con el cosmos, con el mundo, a romper la dinámica egoísta y a entrar en una dinámica de relación? Y por último, esto es un deber, o sea, un trabajito. Elige una de estas perlas que yo he dicho, o verdades preciosas, ¿no? Elige una de estas perlas con la que tú te sientas más identificado sobre la peculiaridad condición del hombre, todo es bueno, hay un amor primero, lo que queráis. Ilumina tu vida desde ella. Uno está en dificultad y necesita iluminar desde la sabiduría de la creación el dolor, no lo sé. Ilumínala como estás tú ahora, como has venido aquí a este Jais. ¿Es una repetición la tercera? Sí.
elige una perla, una de estas verdades que yo he descrito, vamos, que lo describe el Papa, y ilumina tu vida desde ella. Desde el amor primero, o desde la bondad de la creación, desde la peculiar condición del hombre en ella, el tema de la espera dolorosa. Ilumina, para que la creación sea fuente de vida espiritual, aunque eso lo hablará la Madre perfectamente bien mañana. Bueno, ahora hay un ratitín de reflexión, y a la 1:15, quien quiera seguir reflexionando puede, pero a la 1:15 la comunidad rezará la hora intermedia y después será la comida a la 1:30.